Para mí es muy grato estar aquí con estudiantes de Derecho Marítimo. Yo ya terminé esta maestría y justamente estoy en el último tiempo haciendo mi artículo para poder graduarme de máster en Derecho Marítimo. El día de hoy voy a compartir la experiencia de aproximadamente 10 años de trabajo que tengo en la Reserva Marina de Galápagos. He tocado he puesto en la presentación algunos temas que son muy claves para lograr tener áreas marinas protegidas efectivas a nivel de los países. Y que creo que les va a ayudar muchísimo en el diplomado que están haciendo sobre Derecho Marítimo Internacional y que complementa lo que estaba hablando Evelyn en la hora anterior. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y cualquier pregunta, por favor, al final de la presentación. Entonces, bueno, el tema principal va a ser la conservación y protección de la Reserva Marina de Galápagos y los ecosistemas oceánicos en la zona económica exclusiva insular del Ecuador continental. Siguiente, por favor. Yo creo que como estamos celebrando el día de mañana el Día de los Océanos, yo creo que es súper importante hablar sobre lo que son los océanos y la importancia para lo que es la vida del ser humano. Entonces, les dejo ahí esta frase de Sylvia Earth, que creo que es una mujer que inspira muchísimo en el mundo en lo que es promover creación de áreas marinas protegidas, justamente para lograr conservar diferentes ecosistemas y especies dentro de los países. La siguiente, por favor. Despertar nuevas profundidades. Yo creo que el océano nos da muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, el océano, creo que la vida, de lo que hemos visto, la vida empieza en el mar y el océano nos sigue dando siempre vida. Entonces, les dejo aquí súper rápido. El océano nos ayuda en la regulación del clima, nos da una gran biodiversidad que nos permite asegurar nuestro alimento, nos permite hacer nuestras actividades productivas, recreación, nos transmite paz y es la fuente de muchísimo para las actividades económicas de diferentes índoles, pesca, turismo, industria, el tema de energía. Entonces, el océano yo creo que es un elemento tan fuerte como los bosques y que son clave para la salud del planeta Tierra, ¿no? La siguiente, por favor. A nivel global, los océanos están enfrentando diferentes desafíos de conservación. Tenemos muchísimos problemas de contaminación marina, problemas que se generan a nivel de zonas costeras y también a nivel de lo que son los barcos y las grandes flotas, ya sean pesqueras o desechos que se están generando en las ciudades costeras que no son bien manejados. Un problema fuerte es también la sobrepesca a nivel mundial y la pesca ilegal, y sumado a esto están que no todas las pesquerías cuentan con suficiente información técnica que te permitan a los países y a los gobiernos tomar medidas de manejo para poder tener en mejor estado diferentes especies comerciales. En Ecuador, en el pasado, tuvimos algunas especies que bajaron muchísimo sus stocks. Después de medidas de manejo empezamos a recuperar. Si ustedes recordarán el problema de la anchoveta en Perú, que también fue casi sobreexplotada, después de medidas de manejo se volvió a recuperar. Entonces, esto no ha terminado. Yo creo que cada vez por el crecimiento poblacional del planeta sigue habiendo una gran demanda de la proteína del mar, que es el pescado, que se la considera una de las más económicas a nivel mundial. Y lógicamente, sumado a esto están los problemas de pesca ilegal, que representa casi el 30% de la pesca que se desarrolla a nivel mundial y es una actividad económica ilícita, es una actividad ilícita muy fuerte a nivel del mundo. Otro problema que tenemos en los océanos son la pérdida de los hábitats costeras, y esto, como todo está interrelacionado, todo lo que se desarrolla en las zonas costeras de los diferentes países indirectamente va a dar al océano. Hay muchos arrecifes que son costeros y todo este tema de contaminación o sedimentación que se puedan dar por la mala gestión de la zona de costa, pueden llegar a haber pérdidas enormes de lo que es el tema
de arrecifes. La gobernanza también es cumplimiento, es un desafío ver cómo aseguramos la gobernanza de los océanos más allá de la jurisdicción de los países, ¿no? Y un tema que no lo he puesto aquí es el desafío del cambio climático o los fenómenos oceanográficos extremos, que eso también está afectando muchísimo a la biodiversidad, y cuando se afecta a la biodiversidad, afecta también a la seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Y aquí hablamos sobre medidas de protección que muchos países han implementado, que son las promesas de las áreas marinas protegidas. El Ecuador en los últimos años ha sido un poco pionero en promover áreas marinas oceánicas. Empezó, no en los últimos años, en las últimas décadas. Empezó en el año 98 con la Reserva Marina de Galápagos y después fue creciendo toda la zona costera continental en crear áreas marino protegidas para proteger los ecosistemas rocosos o las zonas costeras ecuatorianas. Pero sin embargo, ¿qué son estas áreas marinas protegidas? Son superficies del mar preservadas con fines de conservación y protección. Aquí en estas áreas protegidas los gobiernos tratan de proteger ecosistemas, especies que son de alto valor, ya sea comercial o de protección, pero sin embargo son de mucha importancia porque aseguran la cuestión de vida de las comunidades que viven de los recursos costeros o de los recursos del mar. Entonces, no solamente un área protegida es conservación, sino también es generación de trabajo, es sostener en el tiempo los diferentes recursos que tenemos y que aprovechamos los seres humanos que vivimos cerca de estas zonas costeras. Siguiente, por favor. Condiciones, cuando hablamos de áreas protegidas, a veces tenemos, los países crean áreas protegidas, pero no siempre son eficientes. Entonces se crean, y por mucho tiempo se han creado áreas marinas protegidas en el papel, pero que a la larga se siguen y respetando las actividades que se permiten y las que no se permiten dentro de esta área protegida. Entonces, cuando un país decide proteger un espacio o un ecosistema, hay ciertas condiciones que se tienen que considerar para tener un control eficiente y una gestión eficiente del área protegida. No solamente es que la autoridad esté ahí, sino también es cuestión de que en ese medio protegido hay actividades antrópicas que han estado en el tiempo. Entonces hay que trabajar y lidiar con eso. Entonces, una de las principales cosas que cuando uno crea un área protegida es conocer primero la naturaleza, qué amenazas tienen. Para esas amenazas, irlas trabajando de a poco y en el tiempo. El otro tema clave es el marco legal. Ustedes hablaban en la clase anterior lo importante de las leyes para poder ordenar cosas en el mar. Si un área protegida no tiene un marco legal claro y tiene ambigüedades, te permiten acciones como de pesca ilegal, porque dice, bueno, ahí me dice puedo llevar un apareo de pesca, pero no me dicen que si el palangre es permitido o no es permitido. Entonces, cuando hay ambigüedades en un marco legal de un área protegida, hace que la gobernanza sea mucho más difícil. Y también cuando las competencias entre autoridades son superpuestas o no son muy claras, hacen también que existan conflictos entre las diferentes autoridades. Otro tema clave cuando se crea un área es el ordenamiento espacial. Esto es una herramienta de manejo que te ayuda cuando quieres hacer control y vigilancia efectivo. La cooperación interinstitucional en el Ecuador hay diferentes autoridades que tienen jurisdicción sobre áreas marinas protegidas. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene toda la competencia ambiental de ordenamiento de un área protegida, pero la Armada del Ecuador como autoridad de policía marítima siempre va a tener la competencia en mar y nuestros guardaparques en la legislación ecuatoriana son autoridades civiles que no pueden hacer abordajes si no tienen la autoridad marítima. Entonces, aquí en el Ecuador, el tema de la cooperación interinstitucional es clave para el control y vigilancia en estas AMPs. La capacidad operativa que tienen que tener las autoridades es clave. Si no tienes medios de vigilancia, ya sean tecnologías para ver qué está haciendo tu usuario o las personas que quieres regular, medios para ir a inspeccionar cómo están haciendo la actividad, personal capacitado, personal que sea
honesto, personal que sea incorrompible, tampoco va a funcionar una área marina protegida eficiente. Y el otro punto que hay que trabajar fuertemente es el trabajo con la comunidad, con el usuario, a través de la educación, la comunicación, porque ellos tienen que empezar a acatar las regulaciones que te pone un país. Hay una palabra que utilizan mucho en Australia, que es el tema de acatamiento. Una fortaleza del acatamiento es que en este sistema no existe la corrupción. Entonces, para que un área protegida llegue a tener un acatamiento, tiene que tener autoridades sólidas que estén velando por el cumplimiento de la normativa que tiene ese país. La siguiente, por favor. Entonces, todo lo que yo les estaba explicando anteriormente es lo que se ha estado aplicando en los 20 años desde que se creó la Reserva Marina en el año 1998. Cuando se crea la Reserva Marina, que se da un área de 40 millas desde la franja de la línea, ahí me ayuda Charlotte, desde la línea base del archipiélago, la autoridad se la dan a la autoridad ambiental, en este caso el Sistema Nacional de Parques, que se llamaba en el 98, y le dan toda la potestad para el ordenamiento pesquero y turístico de la Reserva Marina. En esa época, en el 98, la principal amenaza que tenía la reserva era la pesca industrial, que pescaba 15 millas de la población y de la zona costera de Galápagos. Entonces, todos los barcos cerqueros industriales del Ecuador y los palangreros estaban prácticamente dentro de Galápagos, que era un ecosistema demasiado frágil por el endemismo que tiene y la biodiversidad que tiene el archipiélago de Galápagos. Entonces, la población se une y dice, no, nosotros queremos que el gobierno, a través de una ley, saque más afuera la pesca industrial y que en la reserva marina solo se permita la pesca artesanal. En esta ley, en este año también se prohíbe el uso de palangre dentro de la reserva marina y la captura del tiburón pasa a ser cero. O sea, aquí en Galápagos no existe la incidentalidad de tiburón. O sea, pueden pescar, pero no se permite que el tiburón caiga de forma incidental, hay que liberarlos, hay algunas técnicas. Entonces, y así empieza el trabajo dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se crea la Reserva Marina en el 98, el parque tenía toda la experiencia terrestre, pero no había trabajado en parte marítima, no tenía guardaparques marítimos, no tenía embarcaciones, infraestructura, estaba en cero. Y la autoridad marítima también estaba presente siempre estaba presente dentro de Galápagos, y con la ley especial se crea un tributo de ingreso al área protegida y va distribuyendo a cada autoridad un porcentaje para la gestión y operación del área, dándole al Parque Nacional Galápagos el 50% de todo el ingreso de la tasa turística por el turismo que ingresaba a la isla Galápagos. Y esto le fue dando capacidades económicas para ir mejorando su control y vigilancia dentro de la reserva marina. Ellos a nivel interno tampoco tenían experiencia en regular el tema pesquero porque esto lo regulaba la Subsecretaría de Pesca. En el 98 se saca la Subsecretaría de Pesca de Galápagos, ya no es autoridad pesquera ahí, y el parque toma esta competencia. Entonces al parque le costó y empezó a trabajar esta competencia pesquera, empezó a trabajar un registro de todos los pescadores, más las embarcaciones que tenían, y se empieza a implementar la zonificación costera de la Reserva Marina, donde decían aquí se permite la pesca, aquí se permite el turismo. Y esto ayudó muchísimo para acciones de control y vigilancia en el futuro. En el año 2007, y esto fue un punto clave, la Armada del Ecuador saca la primera resolución para implementar el sistema de monitoreo satelital en el Ecuador, con énfasis en el tema de Galápagos, y aquí se saca la resolución para el uso de los dispositivos de monitoreo satelital en las embarcaciones mayores a 20 TRB, el DMS que se le llama. Esto ayudó que el Parque Nacional Galápagos implemente ya a partir del 2009-2010 el primer centro de espacio de monitoreo satelital con apoyo de la cooperación para poder monitorear la flota industrial dentro de lo que es Galápagos. Del año 2000 al año 2009
en Galápagos teníamos pesca de barcos de Costa Rica, de Nicaragua, Venezuela, más la flota ecuatoriana ingresaban. Y en esta época, si ustedes van a los registros de prensa, ustedes podrán ver barco nicaragüense fue capturado por pescar dentro de la Reserva Marina de Galápagos. No había ese respeto de estos barcos internacionales dentro de lo que es Galápagos, ni la autoridad tenía esa capacidad para poder estar haciendo control permanente a toda la flota que estaba alrededor de Galápagos por el recurso pesquero. Y en el año 2015 se reforma la LOREC y hay muchos cambios. La LOREC vuelve a reafirmar el uso de dispositivos de monitoreo satelital para las embarcaciones pesqueras artesanales de Galápagos en relación a la resolución que también la Armada la actualiza en el año 2015 y hacen que estas resoluciones de la Armada hicieron que el control y vigilancia dentro de la Reserva Marina sea mucho más efectivo y no sea un patrullaje a ciegas como se hacía desde el año 2000 al año 2009. Salían a patrullajes días y días y días y a veces no tenían resultados. La siguiente, por favor. Entonces, a raíz de la resolución de la Armada, en el año 2009 el parque empieza con el centro de monitoreo satelital en el parque. 2013 ya se amplía el centro de monitoreo satelital Parque y Armada en San Cristóbal a través de la DIRGIN, que es en este momento. Tuvimos muchos problemas de tecnología, dado que el Internet en Galápagos es terrible, entonces se fue adaptando la tecnología a las deficiencias de Internet, pero en las dos autoridades estaban seguros que la tecnología de monitoreo satelital era clave para el control y vigilancia de un área tan extensa como son los 138.000 kilómetros que tiene la Reserva Marina de Galápagos. Esto se repotencia en el año 2017, en el año 2022 ya tienen tecnologías cooperativas y no colaborativas, tanto en el parque como en la Armada del Ecuador. Yo estoy enfocándome en la presentación en la autoridad ambiental y el principal medio de control que tiene el parque es el monitoreo satelital y que son claves para hacer las estrategias de patrullaje e interdicción dentro de la Reserva Marina. Siguiente, por favor. Aquí, un poco de los que les estaba contando, aquí podemos ver el comportamiento de la flota industrial en el 2002 al 2005, si ustedes pueden ver la flota ecuatoriana en esta parte, no sé si puedo hacer con el cursor, tenemos toda la flota industrial dentro de lo que es la Reserva Marina de Galápagos. Al 2009 seguía la presencia de la flota industrial dentro de lo que es la Reserva Marina de Galápagos. Perdón, está chueco esto. El primero es dentro, ¿no? Aquí seguía en el 2009, pero a partir, si vamos a la otra, me perdí, ok. Si vamos a la otra presentación, aquí ya podemos ver en estas dos láminas de un estudio que hizo Walday, ya podemos ver que del año 2001 al 2009, la anterior, por favor, teníamos la presencia de la flota industrial dentro de la Reserva Marina, la presión de la flota industrial, pero en un estudio que hizo del año 2017 al año 2019, ya la presión de la flota industrial está hacia los extremos de la Reserva Marina, dejando casi limpio dentro, al interior de la reserva, lo que demuestra el nivel de acatamiento o de respeto de la flota hacia lo que es el área protegida. La siguiente, por favor. Y en este gráfico es el último estudio que hizo Walday del comportamiento de la presencia de la flota industrial hacia la reserva marina, y no cambia mucho. En el 2020, que hubo la presencia COVID, hay menor incidencia, pero se sigue manteniendo la presión permanente en la parte oeste de Isabela, de la flota cerquera sobre todo, ¿no? Y hacia la parte de San Cristóbal la flota palangrera. Entonces, a pesar que no están dentro de la reserva marina,
la presión es latente hacia la reserva marina, y como Galápagos tiene especies altamente migratorias, salen de la reserva marina y esperan brisa o cuando sale el pescado de la reserva para ser capturado. Sin embargo, otro factor que también puede incidir acá de impresión es el uso de los dispositivos agregadores de pesca, que se convierte también en un problema para las especies que están dentro de la Reserva Marina de Galápagos. La siguiente, por favor. Entonces, de lo que yo les explicaba, nosotros como WildDay tenemos 5 eslabones de protección que le llamamos sistema de protección marina. Y el primero y el más clave para nosotros es el tema de el monitoreo y la vigilancia, saber dónde están las personas que queremos controlar. Entonces, y esto lo podemos hacer a través de los sistemas de monitoreo satelital o a través de exploración marítima. Entonces, esto para nosotros es súper clave y es más eficiente. Lo segundo son las capacidades de interdicción que deben de tener las autoridades a través de naves que sean eficientes. Por eso, el año 2020 donamos al parque una embarcación rápida, intersectora, para fortalecer la flota de patrullaje que tenía la autoridad ambiental. El otro tema clave es los que son los procesos sancionatorios, todo lo que es aplicación de la ley, para que los procesos o los casos de pesca ilegal no queden impunes, porque si no, esto hace que existan reincidencias y que se vaya debilitando la cadena de aplicación de la ley. El entrenamiento, nosotros cuando trabajamos muchos temas de entrenamiento con las diferentes autoridades, ya sean de la Armada, Parque, Pesca, la autoridad judicial, para ir fortaleciendo los conocimientos y las capacidades para el combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y también para acciones de tráfico de especies. Y ahí en una de las fotos tenemos también una embarcación que estábamos entregando a Capitanía de Seibo. Entonces, mientras tengamos autoridades competentes fortalecidas, podemos tener resultados en temas de áreas marinas protegidas eficientes y bien conservadas. La siguiente, por favor. Los resultados, si ustedes vieron los gráficos, nosotros creemos que el fin de creación del área protegida y el respeto por el efecto de la actividad de patrullaje y control que han realizado las autoridades competentes ha logrado resultados, y creemos que esto es el acatamiento que tiene la flota cerquera y palangrera del Ecuador. Entonces, el respeto hacia el área protegida, y esto ha servido como modelo para otras áreas protegidas del Pacífico, del corredor marino del Pacífico tropical. Entonces, estos han sido uno de los grandes resultados que ha tenido el gobierno del Ecuador con la creación de la Reserva Marina de Galápagos. Siguiente, por favor. Esto es una línea de tiempo que les hice un poco para que ustedes vean. Tenemos cuando se implementa el sistema de monitoreo satelital en el 2009, teníamos la presión pesquera. En el año 2010, que empezamos a utilizar la plataforma, logramos capturar 6 barcos, así, de una. Y ya van a ver más adelante, estaban súper adentro, 20 kilómetros dentro de la Reserva Marina del límite externo. En el 2011, ya bajaron a 4, 2012 3, 2013 1, 2014 1, y es porque como se crea el precedente de que hay una autoridad fuerte haciendo control, ya los barcos empezaron a tener mayor cuidado y respetar el área protegida. En el año 2015 se captura 1, y el caso más fuerte fue el año 2017, con el caso del barco chino, y posteriormente Don Gerard de Manta, que también fue capturado. En el año 2018 repotenciamos la plataforma de monitoreo de las autoridades en Galápagos a través de una plataforma web, y es mucho más efectiva la visualización. Y a pesar que no se captura, si ustedes pueden ver en la parte de abajo, posterior, son ingresos no autorizados detectados de la flota industrial, que esos ingresos no autorizados son sancionados por la vía administrativa, y se notifica, la autoridad ambiental notifica a la autoridad de la Armada en Manta, le tomen medidas de precaución, y no pueden salir a hacer la actividad de pesca mientras no arreglen el problema con la autoridad
ambiental. Entonces, a pesar de que no se los captura o se los intercepta, estos barcos son sancionados y se mantiene la vigilancia del área protegida. La siguiente, por favor. Aquí está, como les mencionaba, el caso relevante del barco chino, que muchos de ustedes lo conocen. Esto hizo que exista un precedente judicial por dos temas. Por el tema del transporte, no fue capturado, no fue sancionado por pesca ilegal, sino fue sancionado por transporte de especies protegidas, de acuerdo al COI, y por primera vez se impuso el tema de la compensación ambiental, aunque el barco no, el armador no pagó los 6 millones que le puso el juez, pero creó ya el precedente de la compensación ambiental dentro de la legislación ecuatoriana, que después también fue aplicado al barco de Manta, Don Gerard, y lógicamente se fueron a prisión la tripulación de los dos barcos. Entonces, la Constitución es clave porque te garantiza el derecho a la naturaleza, y el COVID, en base a esos derechos a la naturaleza, se ha ido modificando y fortaleciendo para los temas de los delitos ambientales. Que necesitamos penas más fuertes a través del COVID, sí, porque muchos de los casos se declaran culpables y en un año salen en libertad por buen comportamiento o medidas cautelares, y el daño y la remediación, por ejemplo, que hizo el barco chino con las especies de tiburones que estaban protegidas por CITES, no tiene precio esa compensación ambiental. Y los dos últimos, foto es el último caso de un barco palangrero que fue justamente en no es 23, 24, fue interceptado por Macaira, que es la embarcación interceptora, y llevado hacia San Cristóbal detenido, entonces para el proceso sancionatorio pertinente. Siguiente, por favor. Otro resultado de la Reserva Marina, del caso chino, fue la creación de la Reserva Marina Hermandad. A partir del año 2017, que entra este barco factoría a la Reserva Marina, hubo un boom en los medios de prensa y los países empezaron a poner atención a las grandes flotas pesqueras que se encuentran en aguas internacionales cercanas a las zonas económicas exclusivas de los países, en este caso Ecuador o Perú. Empezó a haber un movimiento bien fuerte para que el Ecuador amplíe el área de conservación de Galápagos, porque decían que tenía muchas amenazas como la presencia de estos grandes buques. Y trajo una serie de discusión, de mesas de trabajo con todos los sectores. Entonces, después de un largo 3 años de un proceso de talleres, reuniones con el sector pesquero industrial, porque al inicio el sector conservación proponíamos toda la zona económica exclusiva que se proteja. Lógicamente, había mucho interés para el país con el tema económico por las pesquerías que te genera la zona económica exclusiva. En el año 2020 se llegó al acuerdo de la creación ya de la Reserva Marina de Hermandad, el 14 de enero de 2020, si no estoy mal, con el presidente Lazo. Y el objetivo de esta área protegida era conectar con Galápagos para proteger las especies altamente migratorias como tiburones, mantas y tortugas, y conectar con el área de bicentenario de lo que es Costa Rica. Entonces, en este decreto, el presidente crea 60.000 kilómetros más de protección, 30.000 kilómetros para pesca sostenible o responsable que permitan la pesquería de cerco, y 60.000 kilómetros no take para la flota palangrera, y simplemente 30.000 kilómetros que da no take para las dos pesquerías, cerco y palangre. Esto también tiene algunas observaciones, porque de acuerdo a la ley ambiental, dentro de un área protegida no se permite la pesca industrial. Y a pesar que el decreto te lo pone ahí, la ley forestal no considera que dentro de un área protegida debe haber una pesca industrial porque no es sostenible para el área. Entonces, pero igual el decreto salió de esa forma y se le puso el concepto de pesca responsable
para la pesca de cerco, ¿no? Siguiente, por favor. No. Si le pasa a la siguiente. Sí, la misma. Otro esfuerzo que salió a partir de la creación del tema del barco chino es justamente la iniciativa de la Armada del Ecuador. Entonces, la Armada del Ecuador, a partir del año 2020 también, viendo la problemática de estas grandes flotas en la zona exclusiva cercana a Galápagos, empieza a trabajar esta iniciativa que se llama Galapec, que es unir a varias armadas de la zona del Pacífico y del mundo para poder hacer ejercicios de pesca ilegal no declarada y no reglamentada para el fin de desalentar a estas grandes flotas que se encuentran bordeando las zonas económicas exclusivas de los países. Entonces, creo que es una iniciativa súper buena, por eso la he citado dentro de mi presentación, porque esto es ya desde la autoridad marítima, que está muy interesada en el tema ambiental y la sostenibilidad pesquera hacia el mundo y no sale de la autoridad ambiental. Entonces, creo que esta actividad complementa muy, muy bien a lo que hace el Estado del Ecuador con lo que es el corredor del Pacífico este tropical, el CEMAR. Entonces, si estas dos iniciativas se logran complementar y mejorar estas acciones, creo que la región del Pacífico podría estar mejor controlada y podríamos en conjunto, Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador, combatir de mejor forma la pesca ilegal dentro del Pacífico. Siguiente, por favor. Eso es todo, gracias. Si tienen preguntas. Diana, una pregunta. Juan Córdoba te saluda. Digan. Ya, si bien cierto, se mencionó de las diferentes aprehensiones que se hacen y las, básicamente, la aprehensión a las personas que están dentro de la embarcación. Más sin embargo, yo pienso que debemos hacer algo más allá de, porque hay un responsable mayor que es el armador de la embarcación o el dueño de la flota, porque muchas de las veces los pescadores como tal están recibiendo una disposición, una orden de quien dirige esa embarcación o quien está a cargo de esa embarcación. Entonces a veces nos limitamos nada más a hacer a la sanción a quien encontramos de la embarcación, pero no estamos yéndonos en realidad contra, llamémoslo así, el cuello blanco, que es el dueño de la flota, del armador. Tal vez por ahí no sé qué podríamos hacer respecto a eso. Sí, completamente de acuerdo con usted. Y eso se vio en el caso de Don Gerard, el barco de Manta, que la tripulación fue detenida. Y realmente para mí sí fue un poco injusto porque quien domina el barco es el capitán de pesca. El capitán de pesca es el que dice dónde va el barco a pescar y la tripulación le sigue. Entonces, lo que se está proponiendo, y en este tema de que la ley es que todo el mundo es solidario, por eso es que van detenidos todos. Y lógicamente el capitán es el que recibe la mayor sanción y los pescadores son los que tienen un año, le dan de detención. Pero sin embargo es un tema que sí se tiene que analizar en el COIP y poner en tal caso una multa mucho más fuerte, una pena mucho más fuerte entre el armador y el pescador. Pero sin embargo aquí viene una cuestión que nos pasó en un caso en Santa Clara, donde un juez decía que el armador tampoco tiene la culpa porque el armador no está en el barco, el único que está en el barco es el capitán. Entonces, eso a veces avanza uno con el tema judicial, pero cuando a veces se pronuncian algunos jueces, lo que se ha avanzado a veces se cae. Entonces, eso se está tratando de reformar y proponer reformas en el COI. Muchas gracias, Diana. Doctor, usted, dígame. Sí, solo un comentario. Bueno, en
estamos hablando ya de materia penal. Ahí se investigan los diferentes tipos de autores. Los autores materiales y los autores intelectuales. Entonces, obviamente, quien dio la orden, aunque no esté en la embarcación, configura en un autor intelectual. Lo que pasa es que tal vez en la estrategia de defensa que tiene algún armador, por ejemplo, va a tratar de no estar ligado a la orden, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso, de esa manera, no se ha podido evidenciar, o tal vez el armador no ordenó, porque no podemos saber si el armador ordenó o no ordenó. Eso saldría de una investigación realmente, ¿no? Porque a todos tenemos que darles el derecho a su presunción de inocencia. Inclusive a los mismos, antes de la resolución, a los mismos pescadores hay que darles ese derecho para que puedan defenderse. Pero si, por ejemplo, no se ha podido comprobar en la investigación parte que hizo la Fiscalía, que ha habido pues esa intromisión, esa orden por parte del armador, entonces el armador debería quedar libre. Al contrario, si se verifica de la investigación que el armador dio la orden, obviamente está involucrado en el tema, ¿no? Eso es un poco como, tal vez las leyes están hechas, solamente hay que ejecutarlas, pero a veces obviamente por las estrategias de cada parte puede haber que demostrar de que no hay ninguna prueba en contra de una o determinadas personas, ¿no? Yo comparto mismo, si nos podemos analizar en profundidad el caso del barco chino, hay algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo una obra, que el cocinero del barco chino fue llamado a declarar, y él dijo varias veces que él no sabía nada, que él solo sabía cocinar. Pero solo por estar adentro de la embarcación estuvo un año, ¿verdad? Solo por estar dentro de la embarcación. Entonces, ahí parece que no era muy justo también poner a todos en el mismo saco, ¿no? Solamente esa reflexión, que podríamos estarla desarrollando después a lo largo del diplomado o de la maestría. Ya sabe, pues, Diana, cómo hacemos. Sí, sí, de acuerdo. Aquí hay varios puntos, ¿no? En la actualidad, con la tecnología satelital que tiene cada barco, es súper complicado que un capitán de pesca decida ingresar a un área porque ya sabe dónde quedan las áreas protegidas, están en las cartas náuticas que realiza Inocari que utilizan para la navegación. Entonces, y cuando ya se ve el comportamiento de pesca ilegal, en la actualidad es porque te han apagado el dispositivo, tienen como otros temas que te van diciendo, no, esto es un barco sospechoso y si la autoridad lo intercepta, lo captura y encuentra especie protegida, lo va a detener. Pero ya no es como en el pasado, que no teníamos sistemas de monitoreo y ibas a patrullar, te encontrabas con el barco, lo arrestabas y te podían decir, no, se me dañó el barco, la corriente me arrastró. Es casi imposible para mí en este momento, porque la tecnología lo maneja el armador, la posición de BMS maneja el armador y maneja el mismo capitán de pesca. Pero si alguien es culpable de invadir un área protegida o ingresar a pescar un área protegida, para mí siempre va a ser el capitán de pesca o los que están mandando el barco, porque la tripulación obedece, ¿no? Entonces, las leyes por ahí deberían de ser un poco, deberían modificarse y lógicamente el cocinero ni siquiera ve el mapa donde está cocinando, pero como está actualmente la ley, es que van todos presos, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que revisar esa parte penal. En el año 2017 también se hizo un estudio de casos de pesca ilegal de tiburón dentro de la Reserva Marina y los jueces a nivel nacional en la actualidad toman como probatorio los sistemas de monitoreo satelital. Entonces, si el sistema de monitoreo, sobre todo el DMS, te dice que estuvo dentro de la reserva o estuvo haciendo dentro de la reserva con track, por lo general los jueces aceptan esa en el informe o en el parte que hace la autoridad, ¿no? Entonces, ya lo toman como evidencia. Bueno, tenemos la tecnología, que eso ayuda muchísimo, tanto para el tema de la pesca ilegal como también para verificar cuando hay contaminación. Entonces, tenemos esas capacidades.
Sí, y ahora con la otra tecnología que es la no colaborativa, que también tienen nuestras autoridades, mucho más. Ahora ya creo que todos nos están viendo, nos ven, o sea, no podemos estar en el mar sin que nadie nos detecte, eso sí es clave. Pero yo sí felicito, por ejemplo, a mí me da mucha satisfacción de la autoridad, ¿no? Tanto marítima como ambiental, porque realmente el Ecuador ha hecho grandes desafíos por controlar y mantener, sobre todo Galápagos. Y Galápagos en la actualidad se considera una de las áreas mejores protegidas del mundo. Y Galápagos, por el trabajo que hace Armada y Parque Nacional Galápagos, es modelo para toda la región. O sea, todo el mundo decía, quisiéramos tener ese sistema de coordinación que tienen las autoridades de Ecuador para conservar Galápagos. Entonces eso para mí sí me llena de satisfacción de las autoridades. Diana, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, capitán Sebastián Hierro de Salud. Un gusto Capitán. saludarla. Dianita, sí me parece que es muy bueno el trabajo que se está realizando eh, específicamente en Galápagos con respecto a la protección de los ambientes marinos. Y creo que sí hay que reforzar un poquito el trabajo específicamente de tratar de dotar a la autoridad marítima, como usted lo dijo, justamente de mejores unidades allá, sin dejar de lado, lógicamente, el trabajo que tenga el Parque Nacional allá. Pero creo yo, y estoy seguro que es el pensar de muchas personas dentro de la autoridad marítima, que la autoridad marítima es la que debería encabezar en contar con unidades que le permita tener mayor permanencia o al menos una autonomía eh, necesaria como para abarcar a una buena velocidad dentro de áreas de la reserva. Y creo que por algún motivo, justamente la autoridad marítima, por deberse a la caja fiscal, es justamente la que tiene estas carencias y debemos de tratar de dotar de estas herramientas. Entonces, sí, estamos bien, estamos trabajando, estamos tratando de apoyar a la reserva, pero como que nos falta la última patadita de empujón para poder, justamente la autoridad marítima, y dotarla de unidades que le den permanencia. Al fin y al cabo, el personal de la autoridad marítima o de la Armada en general es el personal que, por su diario vivir, eh, normalmente redobla este esfuerzo para poder hacer estas tareas. Vuelvo y repito, sin dejar de lado la importancia que tiene la dirección del Parque Nacional Galápagos, pero sí podríamos tal vez trabajar un poco más todos, ¿no? La autoridad marítima, organizaciones, el parque, para que justamente esta autoridad que es la que le da la seguridad y le da la, la, la potestad al guardaparque de poder subirse a la embarcación, sea justamente lo que sea reforzado. Sí, yo creo que esa lección aprendida nos va a dejar Reserva Marina Hermandad, porque en Reserva Marina Hermandad la Armada del Ecuador tiene un rol fundamental, ¿no? Por la capacidad y la expertise del mar que tiene la Armada del Ecuador. Entonces, cuando se crea Hermandad, también se crea el modelo de control y se hace un diagnóstico de la situación de cada una de las autoridades con competencia, Armada del Ecuador, Ambiente y la Autoridad de Pesca. Y lógicamente ahí están las recomendaciones de fortalecimiento de la Armada del Ecuador en unidades, en el tema de, ustedes tienen el tema de exploración marítima, el tema de las embarcaciones, y creo que todas esas recomendaciones están siendo acogidas porque cuando se crea la Reserva Marina de Galápagos, también se crea un fondo de caja de deuda que se llama el Galápagos Life Fund, y ese fondo está diseñado para fortalecer el control y vigilancia de las 3 autoridades competentes que tienen que ver con Reserva Marina Hermandad. Yo sí creo que, y estoy más que segura que si hacemos esto en 5 años, ya va a haber otro escenario respecto a lo que usted estaba comentando, comandante. Entonces, yo creo que vamos por ahí, por lo que usted dice, ¿no? El fortalecimiento de la autoridad marítima. Y estamos ahorita haciendo con pequeños recursos ya en Galápagos.
ese fortalecimiento a la autoridad marítima para la Reserva Galápagos. Buenas noches, abogado Gregory Moreno de la Capitanía de Pozorja. Quería colaborar con respecto a la pena que dicen que del armador de la embarcación. Yo creo que, aunque los objetos no delinquen, habría que pensar cómo hermanamos el principio legal con el que se destruyen las retroexcavadoras en el norte del país, en San Lorenzo propiamente, y ese principio tratar de aplicarlo a las embarcaciones ilegales, tanto las que utilizan los narcotraficantes, tanto los que utilizan los que pescan, porque sería una excelente opción hundirlas en el agua, botar los motores al agua, y de esa manera vamos saneando, porque si no, capturamos, entregamos a la autoridad competente, demuestran la propiedad y el objeto con el que se causó el delito vuelve al agua y vuelve a ser utilizado para las operaciones del mal. Era mi opinión con respecto a la pena que hablaban hace un momento. Gracias por la oportunidad. Yo creo que ahí los abogados me van a ayudar mejor porque creo que estamos en el derecho. Pero sin embargo, también lo del barco chino fue interesante porque ahí sí se decomisó el bien y este bien está dado a la Armada, entonces lo están usando. Entonces, pero el resto de lo que usted me indica, yo creo que la ley te permite ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, en un país de derecho hay que seguir el debido proceso, como dicen mis amigos abogados. Yo quisiera hacer algo mejor dicho, quisiera mencionar algo que ha sonado interesante en los últimos tiempos, una tendencia, que es la de el trabajo entre las entidades. He observado personalmente que en los últimos tiempos se observa mucho trabajo mutuo por parte tanto del Parque Nacional Galápagos como de la Armada del Ecuador. Y creo que eso va a rendir muchos frutos importantísimos. Y yo creo que ya está rindiendo, como dice Diana, ¿no? Y creo que ustedes también han estado trabajando, cooperando en ese sentido. Creo que apoya mucho, pero también se ve el ánimo, el deseo de justamente de trabajar en forma conjunta por fines nobles, que es la conservación, justamente, de nuestras aguas en tan importante área, que no podemos dejar que se nos dañe. Así es, doctor. Y nosotros no solamente trabajamos en Galápagos, estamos trabajando desde San Lorenzo hasta Isla Santa Clara. Y créanme, nosotros nos apoyamos muchísimo en la Armada del Ecuador. Con cada capitanía de puerto, nosotros como Walday, en lo poco que tenemos de recursos, cooperamos, pero con tal de mantener el tema de estas áreas protegidas libres de pesca industrial, de acuerdo a la legislación, ¿no? Que te dice la pesca industrial está a partir de tal milla y la pesca artesanal de tal milla. Entonces, sí, yo creo que Ecuador está haciendo grandes esfuerzos de protección de sus recursos y en esta lucha por el combate a la pesca ilegal están trabajando fuertemente todas las autoridades, pesquera, armada y ambiental, ¿no? Creo que el día de hoy ha sido algo muy importante el utilizar este diplomado también como para que Diana nos pueda compartir sus experiencias y lo que está haciendo Wiley a nivel de Galápagos, y comenzó Diana también a hablar un poquito a nivel ya de continente. Creo que este diplomado que está dirigido a distinguidos oficiales de la Armada del Ecuador le viene muy bien en provecho conocer estos alcances y mirar un poco el futuro, ¿verdad? De alguna manera con cierta medida de optimismo de seguir trabajando en el Ecuador, ¿verdad? De avanzar, de pensar que vamos a salir adelante, a pesar de que a veces tenemos rabia, como don Gregory lo menciona, tenemos rabia de que las cosas no funcionan, de que hay algunos que no quieren ser parte del ordenamiento, ¿verdad? Y eso es entendible. Pero en fin de cuentas, creo que vamos en sendas positivas, en sendas correctas, y si las entidades contribuyen entre sí, y si aprovechamos este evento dentro de un proceso educativo hacia la gente, los oficiales de la Armada del Ecuador, creo que nos invita a seguir pensando en buscar esos medios de lograr la integración de las entidades, ¿no? Como en este caso hemos visto la semana pasada, justamente, que se podía notar el trabajo conjunto
coordinado tanto de la Armada del Ecuador como del Parque Nacional Galápagos. Eso para mí me llenó de un espíritu de mucha felicidad, el trabajo conjunto para los fines nobles que es la conservación. Así es. Mire, cuando se creó la Reserva Marina de Galápagos, hasta el año 2006, no tienen idea cómo salía aleta de tiburón por gente local. Y la Armada del Ecuador, la Policía Ambiental y el parque le dieron tanto a los infractores que se logró erradicar la pesca de tiburón de Galápagos. Nosotros sacamos una campaña con la selección del Ecuador en el año 2006 que se llamaba Juégale limpio el tiburón, para sensibilizar que no compren aleta de tiburón. Entonces, yo sí creo que con la sensibilización de la comunidad, con el esfuerzo interinstitucional que pueden hacer, las sinergias de las autoridades, se logra combatir las amenazas y se logró eliminar la pesca ilegal de aleta de tiburón de Galápagos, o sea, es por este trabajo interinstitucional. Si no, no se podía. Interesante conocer esa historia, ¿no? Uh-huh. Es interesante conocer esa historia. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, yo me siento un poco envidioso del almirante Eduardo Navas, porque él tuvo la oportunidad de presentarla a Diana cuando debía haber sido yo. Pues claro, a Diana la conozco desde hace un buen tiempo, desde que era estudiante, distinguida estudiante de la maestría de Derecho Marítimo de la Universidad del Pacífico. Y desde allí establecimos una gran amistad. Y nos hemos visto no solo acá en Continente, sino en Galápagos. Y creo que Diana ahora está en Galápagos. ¿O está en otra parte, Diana? Ya. Acabo de llegar de Galápagos. Estoy con una semana viajando que estoy cansadísima, pero aquí estoy. A Diana, cada vez que la veo, me dice, me voy de isla en isla, tengo evento tras evento, y todos ellos relacionados a la conservación en Galápagos. Trabaja todos los días para ello. Y por eso mi admiración y agradecimiento por haber aceptado ser parte de esta discusión. Creo que a todos nos hace muy bien escuchar cosas positivas que se van haciendo y cosas positivas que se van a hacer en el futuro. Y pues, creo que el tema conservación, el tema de derecho ambiental, tan ligado al derecho marítimo, por supuesto, para aquella gente que hace ambiental que se acuerda que existe un océano, porque a veces hay ciertas áreas, dependencias ambientales que se olvidan que tenemos el mar, ¿verdad? Y a veces, créanme, bueno, para los estudiosos del derecho, les voy a lanzar un tip. Analicen si el Consejo de la Judicatura ha establecido competencias jurisdiccionales en el mar. Yo les digo que no. Yo les digo que el Consejo de la Judicatura solo ha establecido competencias jurisdiccionales en la tierra. Y se olvidaron que existe el agua. Sí. Ajá. Yo estoy seguro que aquí hay algunos abogados que van a desafiar lo que estoy diciendo, pero podemos investigar conjuntamente para ver si estoy equivocado, ojalá que sea. Pero este es un tema que les lanzo como discusión para este diplomado. En todo caso, hay algunas autoridades que se olvidan que existe nuestro mar. Nuestro mar es importantísimo, es parte de nuestro comercio marítimo igual, ¿verdad? Se mencionó que así como el mundo tiene más del 90% del comercio se maneja a través del mar, obviamente Ecuador también. Entonces ahí radica la importancia de desarrollarlo en diferentes aspectos, en diversos aspectos. Alguna vez he conversado que Ecuador debería ser también una potencia laboral en el sector marítimo. Aún no somos. Ojalá que caminemos en ese sentido, porque ayudaría a reducir el desempleo y a generar empleo bien pagado. Al menos eso pensamos. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta participación. La verdad es que ha sido muy refrescante escucharte, Diana. Y pues tenemos que seguir pensando qué podemos seguir haciendo para favorecer la educación ambiental. Tal vez en esa maestría de Derecho Ambiental. Yo sí creo que deberían analizar, para mí, cuando el Ecuador firma la Convemar, también cambia el tema de respeto hacia la Reserva Marina, porque si ustedes recuerdan, hasta el año 2010 teníamos barcos de Nicaragua, Costa Rica, dentro de la zona económica exclusiva de Insular y de Galápagos, pero a partir de ahí, 2012, aparte del control, yo sí creo que la Convemar apoyó. Por eso los dejo como tarea de su módulo diplomado, que analicen esto, porque yo estoy más que segura que eso ayudó a fortalecer el control dentro de Galápagos, la Convemar. Entonces, para mí ha sido un placer y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Diana.